En Barranquilla y todo el mundo. Daniel Neira, el polémico abogado de YouTube. Hola, como ustedes habrán podido dar cuenta, en mi canal periodístico llamado Daniel Giovanni Neira Ríos Prensa Digital, se ha venido exponiendo cada vez más cómo en la Policía Nacional aparecen notorios casos de acoso laboral y de maltrato al personal subalterno con términos sumamente vulgares. Por eso, a través de este otro canal que tiene fines académicos, TECTOL, Técnicos del Tolima, quiero darles a conocer apartes de ese fallo disciplinario que se ha venido mencionando en los videos noticiosos y en donde la misma Policía Nacional es la que deja claro que está totalmente prohibido llamar la atención subiendo el tono de la voz y que está rotundamente prohibido incluir dentro de los llamados de atención términos como igualado o descuadrado, que no importa que no haya madrazo, pero si incluye términos como ese, el de igualado o descuadrado, según la inspección general, aunque no se eche la madre, se estarían utilizando términos que van en contravía de la dignidad humana, al punto que bajo ese argumento sancionó tanto en primera como segunda instancia a un oficial de la policía. El radicado de ese expediente es el Regi 2 2010-4, Regi 2-2010-4, y la decisión de segunda instancia se adoptó el 19 de mayo del año 2010 por parte de la Inspección General de la Policía Nacional, Grupo de Procesos Disciplinarios Segunda Instancia. Objeto a decidir. Al despacho para decidir sobre un recurso de apelación presentado por el oficial, mediante el cual el señor inspector delegado de la Regional 2 lo declaró responsable disciplinariamente, imponiéndole un correctivo de 20 días de multa de sueldo básico devengado para la época de los hechos, en desarrollo de la investigación disciplinaria Regi 2 2010-4. Dentro de los hechos, pues se resumen en que mediante informes del 27 de septiembre del año 2009, se dio a conocer que ante el señor coronel Álvaro Álvarez Ferro, director de la Escuela de Policía Gabriel González del Espinal, Tolima, unas presuntas conductas irregulares que transgreden la normatividad disciplinaria, en donde al parecer se trataron de forma descortés e impropia, cuando el oficial le reclamaba a un subcomisario el motivo por el cual estaba haciendo uso sin su autorización de un equipo de cómputo restringido de la oficina de telemática de esa unidad policial, y el señor subcomisario habría reaccionado de manera inadecuada. Voy a saltar unos apartes que no son de gran interés. El cargo imputado fue el de la ley 1015 en su artículo 36, faltas leves, numeral 11, tratar a los subalternos en forma descortés o impropia. Saltamos aquí otro pedacito. La decisión del ACU entonces es que mediante auto adiado 16 de abril del 2010, el inspector delegado de la región 2 profiere fallo de primera instancia en el cual resolvió declarar disciplinariamente responsable al oficial y al señor subcomisario por haber quedado plenamente demostrado dentro de la investigación disciplinaria radicada bajo el SIJUR Regi 2 2010-4 que los investigados infringieron la ley 1015 del 2006, el régimen disciplinario de la policía, bajo esa falta a la que he hecho mención, la de utilizar en un trato una forma descortés. Dentro de la apelación, que es lo que generó el pronunciamiento de la inspección, esgrime el disciplinado que obró de la manera como lo hizo para la época de los hechos, bajo objeto de estudio, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, ya que su proceder estuvo encaminado a realizarle un llamado de atención al subcomisario con el objeto de salvaguardar los elementos del servicio que en su momento el subcomisario se encontraba utilizando y evitar cualquier riesgo electrónico, protegiendo de esta manera también la vida del subcomisario. Ello pues en virtud a que el proceso investigaba el por qué había un subcomisario que había ingresado a la oficina del oficial, que era la oficina de telemática, y había violentado las claves del computador y estaba utilizando el computador principal, que era el servidor que le da precisamente internet a toda la escuela Gabriel González. Entonces, pues, a raíz de unas políticas de telemática, existía una prohibición de que personas ajenas a esa dependencia ingresaran hasta las instalaciones de telemática. Por eso es que se habla de el evitar un riesgo electrónico. Por ello, solicita al despacho tener en cuenta que el hecho de haber utilizado un tono fuerte durante el llamado de atención que le realizó a su subalterno no puede ser considerado como falta disciplinaria, pues nunca utilizó
términos soeces o vulgares. Explica que lo que pretendió fue dar cumplimiento a una orden consistente en hacer cumplir 3 de las 55 políticas que estableció la Oficina de Telemática de la Dirección General de la Policía Nacional, consistentes en garantizar la reserva de la información, evitar riesgos electrónicos y la protección de los equipos de cómputo, responsabilidad que recaía en el jefe de telemática. Que en igual sentido, lo que buscó fue salvaguardar un derecho que le era propio, considerando que tenía el poder de acceder en todo momento a un equipo que le había sido asignado para el cumplimiento de sus deberes. Explica que su comportamiento está justificado porque obró por insuperable coacción ajena o miedo insuperable movido por las consecuencias que le podrían acarrear el hecho de haber permitido un manejo inadecuado de su equipo y el no haber protegido la información contenida en el mismo. Alega el disciplinado que obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía una falta disciplinaria. Explica que no pensó que el hecho de haber emitido una orden en un tono fuerte constituyera una falta disciplinaria. Indica que si bien es cierto, los declarantes coinciden en señalar que él calificó al subcomisario como una persona igualada y descuadrada, dichos términos no son considerados como groserías o palabras ofensivas que puedan ajustarse a la agresión verbal, palabras cuya emisión tenían justificación y que se encuentran consagradas como palabras propias de la lengua castellana y que según la Real Academia de la Lengua Española comportan los siguientes significados: igualado, sinónimo de confianzudo, es decir, una persona que tiene excesiva confianza, y descuadrar, que no cuadra, que no se ajusta a la realidad. Términos estos que incluso son muy utilizados en la jerga policial para definir un comportamiento que no se ajusta al deber ser de las cosas, para imputar a una persona que se encuentra por fuera de los lineamientos institucionales o normatividad vigente. Alega que el subcomisario, quien abusó precisamente de la confianza que le suministró el patrullero Riveros Valdés, adueñándose del equipo de cómputo. Alega que en su caso se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1015. Sustenta su argumento en que en otros casos similares se ha procedido a aplicar dicha medida, lo cual no puede desconocerse ahora, pues de ser así no se estaría respetando el derecho a la igualdad. Por último, el oficial solicita al despacho considerar que las pruebas practicadas demuestran que él simplemente le ordenó al subalterno que le hiciera entrega de su equipo de cómputo y que se saliera de la oficina de telemática, situación que bien podía hacer, dado a que simplemente estaba ejerciendo el control sobre los medios que la institución puso bajo su responsabilidad, que en caso de permitir un daño o pérdida le serían cobrados a él por ser la persona que los tenía asignada. Es decir, que se concluye que el oficial jamás utilizó términos vulgares, sino que simplemente le estaba diciendo al señor subcomisario que abandonara la oficina de telemática por ser una persona ajena a la dependencia, que lo hiciera en manera inmediata y que no fuera igualado o descuadrado, y se expuso en la respectiva apelación pues cuáles eran los significados que el diccionario trae al respecto, que evidentemente muestran que no se trata de vulgaridades. Sobre el cargo endilgado. Desde ya es claro para el despacho, dice la Inspección General, que el comportamiento asumido por el oficial no se encuentra parado bajo causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria contenidas en el artículo 28, numerales 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, porque las circunstancias que rodearon el hecho no daban para que el oficial arremetiera de manera injustificada en contra del subcomisario, sin indagar previamente el motivo del suboficial a hacer uso previa autorización de un elemento que es dotado por la institución precisamente para cumplir con las tareas relacionadas con el servicio, como la que realizó el subcomisario, lo que se colige no solo de correos electrónicos, sino de testimonios vertidos por patrulleros como Rivero Valdés y el intendente Real. Así las cosas, vemos que no solo el llamado de atención realizado por el oficial era injustificado, sino que además no debió hacerlo de la forma en que lo hizo, utilizando esas expresiones peyorativas y despectivas como las que empleó. Es decir, que la inspección considera que decir igualado o descuadrado serían expresiones peyorativas y despectivas, lo que significa que tomen nota de eso para sus posteriores informes. Es cierto que su significado lingüístico corresponde al enunciado por el disciplinado en su escrito, pero no es menos cierto que este tipo de expresiones en el argot policial en algunas ocasiones pueden ser utilizadas entre los policiales de una forma positiva, respetuosa y no malintencionada, pero es evidente que en este caso, objeto de debate, dichas expresiones tenían un contenido irrespetuoso, descortés e impropio. No desconoce esta instancia el interés que pudo tener el oficial de cumplir con su deber, pero de haber sido necesario el llamado de atención no debió hacerlo en la forma en que lo hizo, pues primero debió indagar por qué el subcomisario estaba haciendo uso del elemento, evaluar la situación y determinar en última si era necesario reconvenir adecuadamente sin faltarle al respeto al subcomisario diciéndole igualado.
Y es que el oficial debe reconocer que no solo se respeta a una persona con la utilización de palabras soeces o vulgares, sino también con comportamientos, conductas, actitudes, expresiones y palabras con un contenido peyorativo y despectivo como las que él empleó en contra del subcomisario. Ahora bien, tampoco justifica el comportamiento asumido por el oficial el hecho de que requiriera de los elementos para cumplir con su labor. Aún así, estaba en la obligación de respetar al subalterno, apoyarlo con la utilización del equipo, permitirle la tarea que finalmente desarrolló y así proceder a solicitarle en forma adecuada los elementos utilizados. A raíz de esta decisión quiere decir que, por ejemplo, si un patrullero de la Policía Nacional necesita utilizar un computador, puede meterse a la oficina del comandante del departamento, hacer uso de los equipos por el solo hecho de ser equipos de la Policía Nacional, y si al coronel no le gusta, pues de malas, porque significa este fallo que desde que es un equipo de uso de la Policía Nacional lo puede utilizar, valga la redundancia, cualquier persona, y que aun cuando J1, el comandante del departamento, llegue y vea que un patrullero ajeno a la dependencia le está utilizando alguno de los equipos que él tiene asignado, no le puede decir absolutamente nada, sino que tiene que esperar a que la persona lo desocupe. Lo mismo pasaría entonces si, por ejemplo, un patrullero o un sargento, un subteniente, un capitán necesita utilizar un carro y el único carro que encuentra cerca es la camioneta del director general de la policía, bien puede utilizarla, porque según este fallo, lo que debe hacer la persona que tenga asignada la camioneta es permitirle al subalterno cumplir con su labor, pues está en la obligación de respetar al subalterno y apoyarlo con la utilización del equipo, permitirle que cumpla la tarea para que finalmente la desarrolle y así proceder a solicitarle en forma adecuada los elementos utilizados. No le puede decir nunca descuadrado ni igualado según este fallo. No puede alegar el oficial que obró con la convicción errada de que su conducta no constituía falta disciplinaria, pues no es desconocido para el despacho que la voz es un elemento esencial para que ostenta el mando y que la misma es empleada en nuestras filas con un tono riguroso y fuerte según las circunstancias que así lo exijan, pero no puede ser interpretado erróneamente, aspecto este que no autorizaba al oficial para actuar de la manera que actuó, es decir, para hablar durito. Ahora bien, el despacho procede a encuadrar el comportamiento asumido por el oficial en la norma disciplinaria. Tipicidad. La norma disciplinaria debe definir de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo disciplinario. Se denomina tipicidad al hecho consistente de que la conducta esté descrita y consagrada expresamente en determinada norma positiva del derecho previa y vigente. El derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionatorio, pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo y para controlar la potestad sancionatoria del Estado. Uno de los principios esenciales en materia sancionatoria disciplinaria es el de la tipicidad, según la cual las faltas disciplinarias no solo deben estar descritas en norma prevista, sino que además la sanción debe estar predeterminada. Dicho principio está consagrado en nuestra Constitución como parte integrante del debido proceso al tenor del artículo 29 de la Constitución. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. En el caso que nos ocupa, fue citada en debida forma por el ACU como violada la disposición legal contenida en la Ley 1015 del 2006 en su artículo 36, faltas leves, tratar a los subalternos en forma descortés e impropia. Aunque ese numeral 11 del artículo 36 también dice o emplear vocabulario soez, el despacho sancionó solamente por tratar a los subalternos en forma descortés, porque llegó a la conclusión de que el oficial jamás utilizó una vulgaridad en contra del subalterno, que el solo hecho fue haber utilizado términos como igualado y descuadrado, y ello por sí solo constituye que se configure esa falta en tanto se torna un trato descortés. Y es que el comportamiento atribuido al oficial en su condición de oficial y como superior del subcomisario indudablemente constituye falta disciplinaria, pues se adecúa a la descripción típica que hizo el inspector delegado de la región 2 en el atacado fallo del 16 de abril del 2010, conducta que a la luz de lo preceptuado por el artículo 36 de la ley 1015 se debe catalogar como leve. Ilicitud sustancial. Para que una conducta disciplinaria típica desplegada por un servidor público sea reprochable y sancionable, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley disciplinaria. La sola contrariedad formal de la conducta con la norma no genera ilicitud sustancial, pues es necesario que lesione o ponga en peligro sin justa causa el interés jurídico tutelado por la ley, que en este caso no es otro diferente al respeto y rectitud que debe un servidor público a sus compañeros de labores,
Así media una relación de superioridad jerárquica y a las personas con que tenga relación por razón del servicio. Adicionalmente, la conducta desplegada por el oficial también es antijurídica porque violó intereses jurídicamente protegidos como lo es el respeto debido a las demás personas en ejercicio de las funciones oficiales. Culpabilidad. Establece el legislador disciplinario que solo se podrá imponer sanciones por conductas realizadas por los servidores públicos con culpabilidad cuando queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. En efecto, la Ley 1015 del 2006, en su artículo 11, proscribe la forma de responsabilidad objetiva y exige un derecho disciplinario de culpabilidad, pues la conducta de un servidor público para ser sancionable debe ser imputable a él como obra suya, no solo de manera objetiva, autoría material, sino también subjetiva, culpabilidad, en cuanto sujeto dotado de dignidad y libertad. La culpabilidad es la misma responsabilidad plena, la cual comporta un juicio de exigibilidad, en virtud del cual se le imputa al servidor estatal la realización de un comportamiento disciplinario contrario a las normas jurídicas que lo rigen, dentro de un proceso que se ha de adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y legales que lo regulan, garantizando siempre un debido proceso y el ejercicio pleno del derecho a la defensa que le asiste al disciplinado. El Estado debe entonces probar la existencia material de la conducta vulneratoria del régimen disciplinario, esto es, de los elementos que conforman su tipicidad y antijuricidad, así como la responsabilidad subjetiva del servidor público, esto es, la culpabilidad, pues solo podrá ser sancionado conforme a una ley preexistente y observando la plenitud de las formas propias del juicio. Los servidores públicos son responsables ante el Estado por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación al ejercicio de sus funciones. En el campo disciplinario es aplicable al servidor público, se es responsable tanto por actuar de una determinada manera no querida por el legislador, conducta positiva, como por dejar de hacer algo que debería hacer según los mandatos de la ley, conducta negativa u omisión, siempre y cuando se establezca la culpabilidad del mismo. La responsabilidad guarda relación con la existencia de los límites de toda función pública, los cuales están orientados por el postulado de su previa determinación y son propios del Estado de Derecho, toda vez que le implica el sometimiento de los particulares de los servidores públicos unas reglas generales y abstractas que impidan su comportamiento arbitrario. De allí que no haya empleo público que no tenga funciones detalladas en la Constitución, la ley o reglamento. La conducta desplegada por el disciplinado oficial es imputable a título de dolo, ya que estando en un escenario que hace parte de una comunidad académica demostró un comportamiento descortés e impropio frente a un subalterno, en este caso frente a un subcomisario, comportamiento que implica irrespeto y desconocimiento de los valores y prerrogativas de los demás, su derecho a la dignidad, al respeto y la integridad moral, a sabienda que con tal proceder violaba la Constitución política y la ley. Todo eso por solamente dos palabritas, la de igualado y descuadrado. Una vez hechas las consideraciones anteriores, podemos concluir que el fallo de primera instancia se ajusta a derecho, debiendo así confirmarse en su totalidad en lo que respecta al señor oficial, pues la sanción impuesta se ajusta a la clase de falta, debiéndose mantener los criterios que tuvo el ACU para graduar la sanción. En consecuencia, de conformidad con las anteriores preceptivas, el despacho, entre las facultades otorgadas por la ley, confirma la sanción impuesta por el ACU, equivalente a una multa de 20 días del salario básico mensual devengado por el oficial al momento de la comisión de la falta. En cuanto al subcomisario, pues dentro de este fallo, curiosamente, se había sancionado en primera instancia porque el señor subcomisario había expresado: páseme el informe, haga lo que le dé la gana, teniente. Pero resulta que entonces el oficial, al ser sancionado, pues apela también el subcomisario, y la decisión de la Inspección General en esa radicación Regi 2-2010-4, pues representó que simplemente el señor subcomisario había hecho eso, una reacción que había sido provocado por esos dos términos de igualado y descuadrado, y por tal motivo decide la Inspección General en segunda instancia revocar la sanción que se había impuesto al subcomisario por la discusión que había tenido con el oficial, y solamente deja sancionado al oficial en segunda instancia. Esta decisión, pues les he ya mencionado lo que es como lo más importante, es decir, que el término de igualado y descuadrado se considera como un trato descortés. Y por eso ya saben ustedes, señores suscriptores de este canal académico, que hoy precisamente han aprendido algo. Y es que cualquier queja que ustedes presenten contra algún superior, contra algún oficial, pueden copiar, aparte de lo que he mencionado, pueden invocar este fallo, el Regi 2-2010-4, para pedirle a la Procuraduría General de la Nación y pedirle a las oficinas disciplinarias de la policía
que aplique esa misma postura, que aplique esos mismos conceptos y que de esa manera sancione a sus jefes cuando lleguen a utilizar contra ustedes términos como ese, el de igualado y descuadrado, que son términos muy comunes en la jerga policial, pero que a partir de este fallo se convirtieron en prohibidos dentro del trato institucional. Si le dice algo mucho mayor que eso, pues evidentemente la falta estaría más que demostrada. Espero que estos apartes, esta lectura que he dado del fallo, les sea de gran interés académico y lo utilicen ustedes en los respectivos informes que pasen frente a sus superiores ante el aumento que ha venido teniendo la Policía Nacional en casos de acoso laboral y de maltrato al personal. En mi concepto, en este caso particular, la sanción era innecesaria y se habría podido, como se alegó en el recurso de apelación, haberse puesto fin a la discusión con una anotación negativa, con un llamado de atención, con algo del artículo 27, pero la misma inspección dejó claro que hay que prohibir el uso de esos términos y emitió esta sanción tanto en primera como segunda instancia, que esperemos sea para todos. Por tal motivo, invóquenla en sus respectivos informes. Espero que hayan aprendido algo hoy.